Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico. ¿Cómo están? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por estar pendientes aquí del programa Foro Jurídico UAQ, todos los lunes de 9:30 a 10. Con muchísimo gusto, soy la maestra Margarita Gallegos. Y bueno, pues estamos transmitiendo a través de TV UAQ, nuestra frecuencia en televisión universitaria. Estamos transmitiendo también a través de 89.5, nuestra frecuencia radio. Gracias a todos los que nos ven, gracias a todos los que nos escuchan por hacernos ese favor. Y bueno, pues les digo que hoy es el último día que tenemos programa en vivo. Nos vamos 2 semanas de vacaciones, regresamos en abril. Ahora sí que terminamos con el mes, este último programa. Salimos de vacaciones el próximo viernes, es nuestro último día de trabajo y regresamos en 2 semanas, regresamos ya en abril con toda la actitud, regresamos al programa en vivo. Los programas de los siguientes lunes fueron ya grabados previamente para podérselos pasar a ustedes. Son 2 temas muy interesantes los que tratamos en los siguientes programas. Pero bueno, les agradezco mucho que nos hagan favor de verdad de estar con nosotros. Y bueno, les quiero platicar que el día de hoy quise yo hacer este programa como una especie de cierre de todos los eventos que han tenido o que se han vivido en este mes de marzo. Ya estamos en la última semana de marzo. Ustedes saben que el día 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Una conmemoración que muchos todavía no hemos entendido, no es de felicitarnos, no es de mandarnos chocolates ni flores. Es una conmemoración que va mucho más allá de una felicitación o de regalitos. Entonces, quise yo hacer este programa como una especie de cierre de manera momentánea, el cierre de este mes de marzo, que siempre ya es como de tradición, digamos, el que el mes de marzo sea como el mes de la mujer, por decirlo de alguna manera. Y bueno, platicar de algunos casos, cómo vamos, cómo estamos en los temas de mujeres. Nos falta mucho por trabajar. Pero bueno, vamos a hacer ahorita un pequeño resumen, y para ello me acompaña en este estudio de TV UAQ, en este programa de Foro Jurídico UAQ, la maestra Carla Mosqueira. Maestra, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Y bueno, maestra, les comentaba aquí a nuestro querido público que nos ven y que nos escuchan, que este mes de marzo, que se conmemora el día 8, el Día Internacional de la Mujer, y que prácticamente todo el mes hay eventos que tienen que ver con esto de la conmemoración. Me gustaría que hiciéramos como un cierre. Ya estamos finalizando en esta semana, el próximo lunes, martes, termina ya el mes de marzo. Que tú me dijeras, ¿qué tantos avances tenemos? Obviamente tendrías que hacerme un resumen, yo creo que del resumen, porque en media hora no nos alcanza para decirnos más. ¿O qué serían los puntos importantes que tú me dirías en relación con esto del día 8 de marzo? Primero, es una conmemoración que es relevante seguir dando cuenta de ella por la importancia. Hay importantes investigadoras, Rita Segato, por ejemplo, Aníbal Quijano, María Lugones, una pleyade de filósofas feministas, por ejemplo, que han insistido que hoy en día, en pleno 2025, hablar de la desigualdad resulta insuficiente por lo no abarcativo de este concepto, ¿sí? Claro. Y lo rememoramos desde las ropas moradas que comentábamos en alguna ocasión y que decimos que es un mero eufemismo, porque en realidad cuando hablamos de lo morado, en realidad estábamos hablando de que es una fecha donde nos remota a una lucha histórica donde pierden la vida y que ha costado la vida de miles de mujeres, y del color morado es
por mujeres que fueron calcinadas en una fábrica de telas y decían, bueno, ese humo negro casi morado que va saliendo, y en realidad no solamente es un humo, sino estamos hablando de la vida de personas, ¿sí? ¿Por qué es importante hablar de esto? Bueno, Querétaro, por ejemplo, la encuesta del ENEDICEC de 2021 nos muestra, que es la más reciente que publica INEGI, nos va a demostrar, por ejemplo, que la prevalencia a lo largo de la vida, por lo menos en Querétaro, es del 75.2%, lo que nos sitúa en el 70.1% a nivel nacional, ¿sí? Esto significa que estamos en el tercer lugar nacional. En los últimos 12 meses hablamos de una violencia del 4,9.8%, más lo que nos coloca en las posiciones más violentas del país. El ENDIREC, por ejemplo, calcula que el 40% de las mujeres queretanas han sufrido violencia en el ámbito escolar a lo largo de su vida, y cuando hablamos del 40% son números altísimos. Sí, claro, por supuesto. Sí, en contraste con otros estados mucho menos violentos, por ejemplo Chiapas, donde estamos hablando de un 48.7%, ¿sí? A nivel nacional, las formas de violencia más reportadas son las psicológicas, la violencia sexual, que es con una incidencia del 49.7%, la violencia física 34.7%, y esto lo vemos también como juristas. Apenas hace algunos años se destipifica la violencia dentro del matrimonio, por ejemplo, y que era un tema muy naturalizado, ¿sí? Cuando hablamos de violencia económica y patrimonial, tenemos datos escalofriantes, por ejemplo, del INEGI, que nos hablan de un 27.4% de las gráficas. Hay estos mapas nos muestran la intensidad, ¿no? Por ejemplo, las tasas de llamadas al 911 por violencia contra las mujeres, es decir, por 100,000 habitantes de cada uno, se obtiene que en Querétaro es de las más altas, ¿sí? Comparado con el promedio nacional, aunque las cifras oficiales están por confirmarse por lo reciente de los datos que se señalan, ¿sí? Claro. En Querétaro hemos sido clave histórico de la legalidad. Recordemos, por ejemplo, que aquí se suscribe la Constitución de 1917, pero cuando hablamos de los derechos de las mujeres y de esta famosa que hay que abandonar la famosa neutralidad del derecho, yo creo que hay que subrayar que es hasta el 57 cuando empezamos a hablar de el reconocimiento de los derechos en términos de ejercicio de tales en términos de comicios electorales, es decir, la posibilidad de votar, y hoy en día hablamos también de la factibilidad de ser votadas y de ser elegidas. Claro. Si lo pensamos en los cargos públicos y si los pensamos en términos de pensamiento situado, por ejemplo, desde la universidad, hablamos que hemos tenido desde el 1496, que hablamos más o menos del origen de la universidad, estamos hablando solamente de la existencia de 3 rectoras, es decir, un 0.3% sobre el 90 y tantos % de presencia que fíjate masculina. Que hace algunos días comentábamos ahí justamente con los compañeros maestros, a los cuales les mando un saludo, espero que nos estén viendo por ahí en nuestra sala de maestros. Comentábamos justamente de cuántas maestras mujeres tuviste cuando tú estudiaste la licenciatura. En el caso tuyo eres mucho más joven, maestra, pero en el caso mío tuve 2 mujeres maestras, y eso que fueron 2 maestras que iban por suplencia, es decir, que iban a suplir a maestros varones que eran los que nos daban la clase. Claro. Pero en la gran mayoría de la plantilla de nuestros maestros, cuando menos en la Facultad de Derecho, en el caso mío, era de hombres, casi no había mujeres. Era lo que platicábamos, en la licenciatura, su servidora, yo no tuve una sola docente mujer en la licenciatura. Tu servidora, tengo estudios de maestría en filosofía, en la maestría en filosofía tampoco tuve una docente mujer, y en el doctorado en Derecho, tuvimos solamente una maestra, una docente extraordinaria, la doctora Jacqueline Zapata, que le mandamos saludos, le mandamos un saludo. En las clases de epistemología, claro. Pero en realidad era la única docente. Y cuando hablamos también qué lecturas hacemos, por ejemplo, son efectivamente masculinizadas. ¿Sí? Hay, claro. Decimos que esto es importantísimo seguir conmemorando esta fecha, porque es la única manera que tenemos
primero de visibilizar, ¿sí? Y más en el tema del derecho, ¿sí? El tema del derecho, tenemos un derecho que va reconociendo los derechos, pero que cuando volteamos a ver estas estructuras de poder, vemos que en realidad no se han transformado o no de fondo como quisiéramos. Hay un avance normativo que sigue coexistiendo, tenemos resistencias culturales conservadoras, incluso dentro de la propia universidad, una serie de prácticas. Por ejemplo, decimos, ¿no? Fenómenos cotidianos que de pronto invisibilizamos. Por ejemplo, hay un fenómeno que comentábamos en términos de la epistemología con otras doctoras que decíamos, por ejemplo, en los hombres, son licenciados y les dicen hombres y por quedar bien les dicen doctores. A las doctoras son doctoras y se enojan con nosotros y acaban, oye, fulana, hasta por el sustantivo, ¿no? Sin el reconocimiento también. O sea, hay el género no solamente acaba siendo también una categoría social, sino una tecnología, decimos, quienes les apostamos a una educación también decolonial, donde volteamos a ver esas estructuras, ha sido toda una tecnología de clasificación. Y basta ver la propia historia, cuando revisamos, por ejemplo, en la historia del derecho mexicano, la postura en la que se encontraban las mujeres en Castilla era una posición mucho más baja, incluso que los esclavos, y en nuestras sociedades mesoamericanas las mujeres sí ocupaban un lugar por lo menos de dignidad social. Tenemos instituciones reconocidas entre los mexicas, por ejemplo, donde se reconocía el divorcio, se reconocía instituciones como el concubinato, la protección de los hijos nacidos fuera del matrimonio. Teníamos una educación gratuita. Entonces, me parece que el que sigamos hablando en marzo, a propósito del 8M, nos lleva como instituciones a voltear a ver todas estas prácticas que normalizamos y que tienen que ver con jerarquías epistémicas, con blanquitud normativa. También caemos en el riesgo de pensar con que basta institucionalizar o formalizar para que de suyo los derechos se consoliden. Necesitamos además mecanismos efectivos que nos digan cómo podemos llevar a cabo esa consagración de derechos. Necesitamos espacios performativos donde estemos cuestionando esta sexualización que se ha hecho del cuerpo también. Y bueno, fíjate que ahorita que tú hablabas de esto que tiene que ver con educación, historia, creencias, en muchos sentidos, me acordaba yo el primer día que se dan los ataques allá en los países del Medio Oriente, muchas mujeres salieron a celebrar algunos de estos ataques por la imposición que tienen ellas en muchos países, el uso obligatorio de la famosa burka, que es esa cosa que se ponen ellas en la cara y que tienen que andar con su cara tapada, ¿no? Y desde ahí, ¿por qué nada más las mujeres, sino los hombres, ¿no? Entonces, desde ahí me parece que es también, no porque estén lejos ellas y porque sean de otros países y porque sea otra cultura, pues también tendríamos que estar haciendo este recuento porque son parte de la humanidad y que no pueden seguir así, aunque sea por tradición, por cultura, por religión, lo que sea, estar 24 horas tapadas de su carita, ¿no? Con la famosa burka. Y te digo, hubo mucha alegría en muchos casos por la muerte de su líder, que era el que pues se imponía, al que ellas traigan esta vestimenta, y que bueno, esa era una de las cosas que ellas festejaban, ¿no? El que ya no tener que traer su cara tapada. Y paradójicamente, frente a lo fáctico, nos encontramos que las que acaban siendo víctimas y que ponen el cuerpo, acaban siendo las infancias. Cuando veíamos desde Google las imágenes de los espacios para las tumbas y quiénes eran los cuerpos que iban a ser depositados, ahí nos encontrábamos que eran mayoritariamente mujeres y sobre todo niñas, ¿sí? Niñas. Sí, muy grave esto. ¿Qué nos faltaría por hacer, maestra?
Ay, hay un montón de cosas por hacer que yo creo que en la medida en que nos cuestionamos y lo vamos abordando es el camino para visibilizarlo, ¿sí? En ciudades como Querétaro tenemos, por ejemplo, una fuerte vigilancia simbólica, tenemos todo un tema que la legislatura nos adeuda. Desde hace más de 20 y tantos años tenemos la libre interrupción del embarazo como un derecho pendiente, y que a pesar de que ha sido dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un derecho de nuestras infancias, de nuestras juventudes, de nuestras mujeres, a pesar de que desde hace más de medio siglo se sigue impulsando desde las declaraciones internacionales de derechos humanos, el primer boom tiene que ver con el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos, y aquí en Querétaro sigue siendo uno de los temas pendientes, por ejemplo, ¿no? Que tengamos una legislación que garantice efectivamente la libre interrupción del embarazo y deje de ser un tema económico. ¿Quiénes hoy en día pueden acceder a una interrupción del embarazo? Quienes tienen los medios económicos para solventarlo. Y en menoscabo de qué, de un detrimento por cuestiones económicas. Es un tema de salud pública. Que fíjate que este tema puede causar mucha ámpula en la gente que nos escuche, en la que nos oye. ¿Por qué? Porque sigue siendo muy cuestionado y sigue siendo un tema tan trillado como es esto de la interrupción del embarazo. Porque mucha gente piensa que en el momento en que se legisle va a haber más, y me parece que no. Yo creo que sería importante, maestra, que ahora que regresemos de vacaciones, con estadísticas pudiéramos hablar de este tema, porque no se sabe en realidad cuántas mujeres mueren a diario por abortos clandestinos, ¿no? Entonces, es un tema muy grave, como tú dices, que nos adeuda a la legislatura, es un tema de salud pública y es un tema que tenemos que abordar. No es el abordaje desde una, ¿cómo se llama? El de atacarte a ti como mujer porque sí estás a favor de esto o porque no deberías. Me parece que es un tema de educación, un tema también que tiene que ver con la cultura, pero en este tema en específico tendríamos que estar muy bien informadas justamente de esto. Entonces, es un tema que vamos a dejar, lo vamos a tratar para otro programa, para que sea completo el programa de esto, pero bueno, vamos a seguir con los datos que nos trae aquí la maestra. Sí, pues es un tema que no solamente como Estado tenemos esa responsabilidad, por ejemplo, en el tema de las instituciones en educación superior, tenemos académicas que están sobrecargadas, tenemos el tema de cuidado que sigue siendo un tema pendiente a cargo del Estado, tenemos estudiantes que son hiperexigidas, tenemos también el éxito visto como un mandato, tenemos problemas estructurales donde estamos abordando el tema de las violencias sin desmontar la propia lógica que las produce. Si lo hablamos, por ejemplo, desde el constitucionalismo, tenemos una especie de disputa entre lo que es este constitucionalismo garantista y frente a esta realidad material. Desde el paradigma de derechos humanos sigue pendiente el tema de la igualdad formal y máximo cuando vemos el tema discursivo. Hoy a mí me preocupa, por ejemplo, que incluso desde lo institucional se habla del tema de la equidad, cuando durante años hemos venido hablando de la igualdad, por lo menos en términos de la ley, para garantizar efectivamente estas condiciones de no discriminación, pero también para en la práctica mantener espacios libres de la violencia de género. Necesitamos garantizar efectivamente el acceso desigual a la justicia que sigue existiendo hoy en día, una revictimización institucional que habría que voltear a ver las causas que la generan, hay que voltear a ver el establecimiento de protocolos, no solamente necesitemos que estén ahí, sino además, por ejemplo, en la universidad ha sido exitoso porque se está revisando cada 2 años, pero necesitamos ir más allá también
también de esa revisión, ¿sí? Estas unidades de igualdad, cómo se lleva a cabo el tema de la transversalización, porque corremos el riesgo de la excesiva burocratización, la juridicidad excesiva. Vemos también otro de los temas que es el desplazamiento del conflicto político hacia el trámite administrativo, que son también de problemas de que de facto se reproducen, ¿sí? Es decir, ¿cómo hacemos para hacer que este mecanismo transformador también sean mecanismos de gestión? Necesitamos más litigio estratégico para transformar estructuralmente y así visibilizar casos, generar precedentes y sobre todo apostar a las reparaciones integral del daño, ¿sí? Necesitamos transformar las relaciones de poder, modificar estas estructuras situadas, necesitamos tener diagnósticos situados en Querétaro que nos den cuenta también de esto que ya sabemos que es los discursos de las familias tradicionales frente a una realidad que contrasta evidentemente. Fíjate que ahorita que estás dando todos estos datos, maestra, recordaba yo mis primeros apariciones en la radio, que era la radio, no la radio universitaria, otras radiodifusoras en donde tuve el gusto de participar, y hablábamos muchos temas porque en aquella época yo estaba trabajando con violencia familiar y con mujeres, y alguna vez, bueno, no una, lo dije 1000 veces, ¿no? Como justamente en esto que dices tú de las familias tradicionales, les decía yo, cómo la responsabilidad tan grande que tiene, sobre todo la mamá, en la educación de los hijos. ¿Por qué? Porque educamos a nuestros hijos, digo, no tengo yo la fortuna de tener hijos, pero lo hemos visto así a través de los años, a través del tiempo, como la mamá que educa al hijo varón, de hijo, no laves los platos porque eso le corresponde a tu hermana o me corresponde a mí, hijito, no tiendas las camas porque eso le corresponde a las mujeres. Desde ahí, maestra, creo que tenemos que modificar esta educación desde esa familia tradicional de la que tú hablas, ¿no? Vamos a educar a los dos, estamos hablando de igualdad, al niño lo vamos a educar y a la niña la vamos a educar desde la igualdad. No le pasa nada al niño si lo enseñamos a lavar los trastes, o si lo enseñamos a barrer, o si lo enseñamos a planchar y todo eso. Y en ese sentido me parece que tiene que ver con educación. Y por otro lado, lo que tú decías en cuanto a instituciones, me parece que hace mucha falta la sensibilización dentro de las instituciones, ¿no? Porque, bueno, yo como estoy al frente de una institución que trabaja con mujeres, vamos a poner un ejemplo, la Agencia Especializada número 4, que trabaja con delitos sexuales y familiares. Como yo trabajo en esta institución, pues tengo la obligación de trabajar con mujeres, de esto, lo otro, algunas veces aplicar los protocolos, pero salgo yo de mi trabajo y me convierto en alguien que ya no respeta los derechos de las mujeres, que ya no tiene sensibilidad. Lo vemos todos los días porque hay ataques de mujeres contra mujeres. Entonces dices, bueno, pues ¿qué no se supone que estamos en esta era en donde las mujeres tenemos que respetar no solo a las mujeres, también a los hombres, también a los niños, también a las personas mayores, ¿no? Entonces a mí me parece que hace falta mucha sensibilización en este sentido. Sensibilización y una perspectiva de carácter intersectorial, intergeneracional. Necesitamos voltear a ver eso que hacen las desigualdades, no solamente con una perspectiva de género, sino intersectorial, es decir, no solamente las desigualdades están reproducidas en función del género o la identidad sexogenérica, sino también de la edad, de las condiciones sociales. Decíamos, no es la misma realidad que vive una mujer indígena que tiene que venir de las comunidades, que se enfrenta a los supervisores, por ejemplo, del centro, que no tienen los permisos a lo mejor necesarios o no para la venta de sus mercancías, por ejemplo, a la realidad que vive una mujer empresaria del campanario, profesionista, por ejemplo, es muy distinta. ¿Sí? Ahí cruza analfabetismo, cruza el tema de la edad, cruza el tema de la condición socioeconómica, el tema de la situación cultural, y estamos convencidos de que una manera es que efectivamente podamos integrar
estudios que reivindiquen todas estas perspectivas, todos estos sesgos, porque como hemos dicho, el tema de la igualdad es un tema que corresponde a mujeres y a hombres, porque estas desigualdades también están fundadas y arraigadas sobre un patriarcado, y un patriarcado que reproduce revisiones desiguales, ¿sí? Necesitamos, por ejemplo, desde las instituciones de educación pública, por ejemplo, hacer revisión crítica de los currículos, por ejemplo, incorporar epistemologías no hegemónicas también en nuestra currículos, transformar nuestros criterios de autoridad académica, ver cómo se redistribuye este poder, cómo democratizamos esas decisiones, cómo se llevan a cabo estas revisiones de estas estructuras jerárquicas, pero también las políticas de subjetividad, desmontar, por ejemplo, los mandatos neoliberales del éxito, trabajar con los afectos, con los deseos, con el agotamiento, cómo hacemos para generar comunidades no competitivas, ¿sí? Cómo hacemos efectivamente, por ejemplo, para apostar por un feminismo que sea transformador, que no sea solamente una etiqueta o un estandarte, sino lograr efectivamente que permee también en el derecho y que se tensione la norma, la institución, pero también la subjetividad para efectivamente transformar a nuestras instituciones, y nuestra universidad creo que también puede ser un laboratorio de democracia sustantiva, y puede ser, y va siendo en la medida en que reconozcamos estas desigualdades y exista una apuesta por la propia transformación. Maestra, nos quedamos cortos, como siempre. Es un tema que da para mucho, pero es una manera de hacer un pequeño cierre de este mes. Te agradezco mucho y por supuesto de regreso estaremos por acá, de regreso de vacaciones. Muchas gracias. Muchísimas por gracias la oportunidad a todos. de compartir. Gracias. Muchas gracias a los que nos ven y nos escuchan. Nos vemos en 15 días. Acuérdense que los programas que vienen son previamente grabados. Muchas gracias, hasta la próxima. Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico.